El IBEX rompe la racha de caídas y recupera el 11.200 con el IPC de Estados Unidos. Jornada de fuertes alzas en las bolsas europeas animadas por el dato mejor de lo esperado del IPC de Estados Unidos, que relaja las tensiones previas a la Fed. El IBEX, algo rezagado por los recortes de BBVA y Sabadell, ha roto su racha de 3 caídas consecutivas y ha despedido la sesión con un alza del 0,63% en los 11.245,40 puntos. Las bolsas europeas han cerrado con fuertes alzas tras conocer la primera de las dos referencias más esperadas de la semana. La primera era la publicación del dato de inflación de Estados Unidos, unas cifras cruciales para evaluar las opciones de un próximo inicio de las rebajas de tipos de la Fed. Las previsiones descontaban un nuevo parón en el anhelado proceso de desinflación, al no pronosticar cambios respecto al 3,4% contabilizado en mayo. Finalmente, el dato de hoy ha rebajado esta cifra al 3,3%. Este nivel se ha quedado una décima por debajo de lo esperado, si bien se sitúa aún muy por encima del objetivo próximo al 2% fijado por la Reserva Federal, de ahí que el mercado no tenga ninguna duda sobre la decisión final que adoptará, al término de la reunión de hoy, el Banco Central estadounidense. Sin cambios previstos en los tipos de interés, toda la atención se volcará en los mensajes que lance su presidente, Jerome Powell, sobre la viabilidad de próximos recortes de tasas. Los últimos ajustes efectuados por el mercado alejan los plazos previstos para el primer recorte, a partir de septiembre, con la posibilidad incluso de que la Fed acometa una única bajada en lo que resta de 2024. La persistencia de las presiones inflacionistas dificulta el cambio de ciclo monetario en Estados Unidos. No sucede lo mismo en Europa. El Banco Central Europeo inauguró ya el pasado jueves las rebajas de tipos, aprovechando una mayor tregua en las cifras de IPC. Esta misma mañana se ha conocido el dato definitivo de inflación de Alemania, invariable en el 2,4%. IBEX 35. La bolsa española, que comenzó muy plana, aumentó las ganancias a raíz de la publicación del dato mejor de lo previsto del IPC de Estados Unidos. El IBEX ha cortado así su racha bajista. Desde que conquistara máximos de 2015 con 11.444 puntos había perdido un 2,3% en las 3 jornadas previas. El rebote de hoy al calor de las cifras de inflación de Estados Unidos ha permitido al selectivo español el nivel de los 11.200 puntos. Concretamente ha subido un 0,63% y partirá mañana desde los 11.245,40 puntos. Las subidas se han centrado hoy en los sectores más sensibles a los recortes de los tipos de interés, como las Socimis Colonial, más 3,23%, y Merlin, más 2,32%, y las renovables Solaria, más 2,00%, y Acciona Energía, más 1,74%. Los títulos de Ferrovial han recibido con una subida del 2,64% el anuncio de la venta de un 5% de su participación en la empresa india de concesiones IRB, por un importe de 214 millones de euros. En el caso de Robi, más 0,40%, las novedades incluyen el fin del estímulo de su programa de recompra de acciones, finalizado tras adquirir el 4,13% del capital. El desplome del 15% sufrido ayer por Naturgy dejó muy rezagado al IBEX en Europa, de ahí que los inversores hayan mantenido su vigilancia sobre la energética en el día de hoy. Una vez descartada la oferta de TAQA, las acciones de Naturgy han cedido otro 1,51% y pierden los 21 euros, unos niveles muy inferiores a los barajados en la OPA. Los bancos han vuelto a cobrar protagonismo en un día marcado por el IPC de Estados Unidos y por la Fed. La sesión de ayer dejó un saldo claramente bajista en el sector. Hoy han sido incapaces de rebotar tras el dato de Estados Unidos. CaixaBank ha cedido un 0,16%, Bankinter, un 0,10% y Santander, un 0,14%. Un tono mucho más desfavorable ha adoptado hoy BBVA, menos 2,54%, que ha acusado la rebaja de recomendación emitida por BNP Paribas, reticente a la OPA sobre Sabadell. Las acciones de Banco Sabadell, menos 2,17%, se han visto arrastradas. Unicaja se ha desmarcado con un repunte del 1,42%. Fuera del IBEX han destacado las ganancias que se ha anotado un día más Puig, más 4,15%.
en racha desde que el lunes recibiera un aluvión de recomendaciones de compra, aunque finalmente el comité de expertos del IBEX no lo ha incluido en el índice. Bolsa Europea. La renta variable europea ha recibido el dato de Estados Unidos y las subidas de Wall Street con sólidos avances, mejorando el tono de las sesiones anteriores. La jornada de hoy comenzó sin sorpresas con la confirmación del 2,4% de IPC en Alemania. El DAX alemán ha sumado un 1,42% y supera los 18.600 puntos. El CAC francés se ha revalorizado un 0,97%, el MIB italiano, un 1,43% y el FTSE británico, un 0,83%. A falta de cerca de un mes para el inicio de la nueva temporada de resultados, la actualidad empresarial en Europa incluye hoy una repentina oleada de profit warnings. Umicore, menos 7,5%, Stabilus, menos 15,8%, y DFS Furniture, menos 1,9%, han coincidido a la hora de rebajar sus estimaciones de negocio. En el capítulo de las subidas sobresale Rentokil, disparado un 13,7% en la Bolsa de Londres al conocerse la entrada del inversor Nelson Peltz. Deuda, euro, petróleo, oro y Bitcoin. Los inversores de renta variable se ven obligados a seguir muy de cerca los cambios que registren los mercados de deuda, divisas o materias primas como respuesta a las pistas que traslade la Fed a última hora del día de hoy. De momento, las cifras de IPC de Estados Unidos han permitido relajar los intereses de la deuda. La rentabilidad exigida al bono estadounidense a 10 años se desinfla desde el 4,40% previo hasta bajar del 4,30%. En Europa, el interés del Bund alemán se repliega hasta el 2,53%, frente al 3,30% que ronda el bono español a 10 años. Los ajustes de posiciones cobran intensidad también en el mercado de divisas. El dólar sale debilitado con las cifras de IPC de Estados Unidos. El euro abandona el bloqueo en los $1,07 y supera los $1,08. La libra británica, por su parte, se afianza por encima de $1,28. A la espera de posibles pistas sobre próximas bajadas de tipos de la Fed, el mercado del petróleo da un paso más en su escalada al calor de un incremento en las previsiones de demanda de fuel durante el verano. El barril de Brent cotiza a $82, en zona de máximos del mes, mientras que el barril tipo West Texas, de referencia en Estados Unidos, se cambia por $78. Las subidas se abren paso en activos sensibles a los tipos de interés de la Fed como el oro y el Bitcoin. El metal precioso reacciona con avances que llevan hasta los $2.350 la onza. El rebote es extensible a la cotización del Bitcoin, impulsado hacia los $70.000.